Muy bien. El pecado, ¿qué recuerdan? Sabemos que tuvimos un pequeño receso la semana pasada, que no hubo estudio, pero ¿qué recuerdan de lo que hemos hablado? El pecado. El pecado es el mayor problema. Ok, correcto. En la primera clase fue que el pecado es el mayor problema de la humanidad. ¿Y cuál es la mayor necesidad de la humanidad? La mayor necesidad. Arrepentirse. La salvación. ¿Ya? Recordamos eso en la primera clase. El mayor problema de la humanidad es el pecado. Y al ser nuestro mayor problema, ciertamente lo que la mayor necesidad que tenemos es la salvación. Estamos claros en eso. Después estuvimos hablando acerca del origen. Hablamos de cómo incluso Satanás pecó antes de que hiciera el hombre pecar, ¿verdad? Y hemos estado dialogando sobre ello en las semanas anteriores. Esta semana vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho con la iglesia, con cómo se atiende o cómo se maneja la situación de cuando un hermano está en pecado. Una situación que es bastante difícil ya de por sí en el tema, y que es algo que incluso la palabra de Dios espera que nosotros pongamos orden en ese sentido, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando de ello. ¿Se acuerdan cuál era el texto principal que estamos viendo para el trimestre? Estaba en Isaías. Lo tengo aquí. Isaías 1:18. Ok, y efectivamente dice, venid, la Biblia de las Américas lo tradujo de esta manera, venid ahora y razonemos. Dios espera que nosotros cuando estamos hablando con Él, en nuestras oraciones, no seamos robots. También espera que cuando hablamos con Él, hablemos con un ser inteligente, no le estamos hablando a una simple máquina. Okay. Entonces, tenemos esa situación. Dios espera que demos lo mejor de nosotros en el servicio que le damos a Él, ¿verdad? Y que cuando hablamos con Él, sea no esperando de que póngame un elefante hoy aquí enfrente. Dios no espera que salgamos con ese tipo de locuras, ¿verdad? Sino que Él espera que le hablemos como personas pensantes. ¿Por qué? Porque nos hace saber que cuando razonamos con Él podemos comprender que aunque nuestros pecados sean así de rojos, así de apasionados, así ese color tan fuerte, vamos a ser blancos tanto como la lana y como la nieve, ¿verdad? Entonces, es esa parte que estamos tratando de ver, que sí, el pecado es el mayor problema de la humanidad, pero Dios nos ha dado la solución a ese problema a través de Jesucristo, que nos llega a ser así de blancos como la lana y la nieve. Entonces, podemos ver más y más acerca de tan importante tema. Como he mencionado, el mayor problema, el origen. Hablamos hace 2 semanas de que si existe un pecado imperdonable, acerca de cuando Jesucristo dice acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. Tocamos ese tema y está en los archivos en internet por si quieren repasar ese tema nuevamente. La semana pasada no tuvimos el estudio debido a la campaña, fueron 3 noches de bastante trabajo. El jueves incluso estábamos con los hermanos llevándolos al hotel cerca del aeropuerto para que volaran el viernes. Y hoy hablamos acerca de este tema, ¿qué hacer con un hermano que peca? Las Escrituras nos hablan mucho sobre ello, y es algo que algunas veces la misma, si se puede decir, el liderazgo de las congregaciones trata de no tocar. ¿Por qué piensan que el liderazgo trata de no tocar ese tema? Para evitar que el hermano se aparte. Para evitar que el hermano se largue. Al apartarse tiene que ver algo importante ahí, y vamos a hablar sobre eso, porque es necesario que algunos hermanos se aparten para corrección. Pero cuando se menciona, y tal vez es un poco fuerte, para evitar que el hermano se largue, me refiero a que ya se aleje por completo la congregación, o algunos incluso dicen que no, es que nosotros necesitamos membresía, entonces no queremos que se nos vayan los hermanos, les permitimos estos pecaditos, según ellos, para que el hermano no se vaya. Pero Dios es claro, es blanco o es negro, es frío o es caliente, no hay un tibio, ¿verdad? Dios espera que las cosas se hagan de la manera correcta, y en eso es que vamos a estar centrándonos entonces en este estudio, en esta hora. ¿Por qué? En primer lugar, ¿qué hacer cuando un hermano peca? La disciplina en la iglesia es en sí el tema que vamos a estar hablando. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, ¿de qué se trata? ¿Queremos hacerle un maltrato? Es para corregirlos. ¿Y por qué queremos corregirlos? ¿Porque están haciendo algo bueno? No, porque necesitan enderezar su camino, ¿verdad?
Entonces, es de ahí que comprendemos el término de disciplina y vamos a estar hablando brevemente sobre ello. Se le conoce como el mandamiento olvidado. Cuando hablamos de la disciplina en la iglesia, algunos dicen, ese es el mandamiento olvidado porque la gente no lo sabe. Pero no necesariamente que sea olvidado, la gente sabe que debe aplicarse la disciplina en la iglesia. Cada uno de los miembros sabe, existe disciplina, pero no se está aplicando. Así que no es un mandamiento olvidado, sino más bien es un mandamiento ignorado. ¿Por qué? Porque tal como ustedes mencionaron, tiene mucho que ver ese detalle. No quiero que el hermano se vaya, no quiero que el hermano se enoje, necesitamos que los hermanos estén, que la congregación se vea grande, que la congregación esté llena. Así que, aunque esté viviendo un pecado que se le debe llamar la atención, dejémoslo ahí tranquilo. No puede ser así. ¿Verdad? Dios no quiere que sea así, Dios no quiere que ignoremos ese pecado. ¿Se acuerdan los 3 monitos? De niño me acuerdo que había una cómica que decía de los 3 monitos que era: no veo, no escucho, no es asunto nuestro. ¿Verdad? No veo, no escucho, no hablo. Hay hermanos que a veces vienen y saben que hay algún hermano que está en un pecado fuerte. Yo no sé qué pasó con él, ese no es mi asunto. Mientras a mí no me afecte, que él siga pecando lo que quiera. ¿Es esa la actitud del cristiano? Bueno, ¿debe ser esa la actitud del cristiano? No. Claro que no, ¿verdad? Entonces, sí es nuestro asunto. ¿Por qué? Porque es un alma que puede condenarse pensando que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque sigue viviendo en pecado. Entonces es importante esa disciplina. Muchos nos enseñan acerca de la disciplina. ¿Por qué? Porque es un tema que yo no me quiero meter en esa camisa. Camisa 11 varas, creo que dice uno, que es una camisa grande, algo así, que yo no me quiero meter en ese problema. El liderazgo necesita meterse en ese tema, porque el liderazgo necesita que la iglesia se mantenga pura y sin mácula, como Cristo espera recibirla. Muchos se olvidan de Juan 14:15. ¿Qué decía ese pasaje? Es bien corto, deberíamos tenerlo memorizado ya. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos, ¿verdad? No es ponerlos en una gaveta, ¿verdad? No es ponerlos en un cajón. Guardar mis mandamientos es: si yo digo que amo a Jesucristo, como hablamos en el sermón del domingo pasado, si realmente digo es mi Señor, yo voy a hacer lo que Él me ordena. No voy a hacer a mí lo que me place o lo que yo creo que tal vez a Él le place. Verifico con respecto a qué ordenó Él y lo hago. Y por lo tanto, si Él da un mandamiento acerca de la disciplina, debemos llevarlo a cabo. Muchos no saben cómo disciplinar y por ende no lo practican. ¿Y por qué no saben? Porque el liderazgo no lo enseña. Entonces vemos que es un tema de mucho peso. Hay pasajes como Mateo 18, 15 al 20 o 15 al 17 que vamos a estar leyendo en unos minutos, al igual que los primeros 5 versículos de 1 Corintios 5, que también leeremos en unos minutos y estudiaremos sobre ellos. Nos muestran ese modelo de la disciplina que debemos de practicar, la disciplina que debemos de seguir. ¿Deseamos cometer los mismos errores que el antiguo Israel? No, ¿verdad? Israel era el pueblo de Dios, elegido por Dios. El Mesías vino, caminó con ellos. ¿Y sus errores que hicieron? Ahora se abrió la puerta para nosotros. Su error nos abrió la puerta a nosotros. Pero entonces tenemos ese detalle de que no podemos caer en ese mismo error, porque somos el pueblo de Dios hoy en día. Y como tal, debemos dar lo mejor de nosotros para servir a Dios hoy en día de la manera que Él espera. Mucho del material que estamos estudiando proviene del manuscrito por el hermano Johnny Skaggs en las conferencias de Memphis del 2004. Él es el padre de uno que incluso fue compañero mío en la escuela mientras estuvimos por allá. Él habla acerca de un tema que suena un poquito fuerte porque se refiere como peso muerto. ¿Qué involucra el peso muerto? Me imagino que son aquellos hermanos que están desviados de la sana doctrina. Eso se fue directamente a lo que vamos, pero literalmente cuando hablamos de peso muerto, por ejemplo, una nave, ¿qué es lo que significa? Hay que deshacerse de él, ¿verdad? Porque o se hunde la nave con nosotros, o nos deshacemos de lo que no sirve para poder seguir en la nave. Por eso menciono, es un término un poquito fuerte para referirse acerca de un hermano, pero tristemente veamos a ver que el hermano tiene mucha razón y mucho peso en lo que explica, porque tal como dice que una de las razones por las que la iglesia no está creciendo es porque llevamos demasiado peso muerto. ¿Qué es lo que pasa? Esos hermanos que siguen viviendo en pecado y los otros hermanos que no aplican la disciplina que se requiere sobre ellos, causan que muchos hermanos de que yo no puedo seguir reuniéndome ahí. Ese hermano vive en pecado y a mí me quieren decir cómo hacer las cosas mientras a él no se le llama la atención. Entonces vemos que mucha gente se aparta. Otros quizás vienen y visitan y tal vez han visto a ese hermano practicando el pecado y ese va a la iglesia. ¿Y qué hace la persona que nos visita?
esa gente no está bien, yo mejor me voy, para eso sigo mi vida. Entonces, tristemente, llegan a convertirse en un peso muerto. Tenemos que intentar hacer que el peso muerto sea útil y vivo una vez más o deshacernos de él. Si ese hermano está viviendo pecado, nuestra responsabilidad hablar con él, es el saber, hermano, usted está pasando por esta situación, vamos a tratar de arreglarla. ¿Para qué? Para que usted vuelva a ser útil a la iglesia. Numerosas son las congregaciones que tienen miembros que necesitan ser disciplinados, pero cuyos ancianos y miembros se sientan sin hacer nada. Yo sé que fulanito hace esto y esto. ¿Y yo qué hago al respecto? Simplemente callo. Los líderes de la congregación también callan. Entonces vemos que hay una gran dificultad. Estas personas, siendo líderes, observan cómo las almas preciosas mueren y se pierden eternamente porque sus vidas no están en armonía con la voluntad de Dios. Cierto es que tanto los que tenemos liderazgo en la congregación como cada uno de los miembros debemos reconocer que va a llegar ese momento en que Jesucristo nos va a hacer la pregunta: ¿y usted qué hizo por el hermanito tal que vivía en pecado y usted nunca le llamó la atención? Jesucristo nos va a decir: buen hecho, siervo fiel. No nos va a decir eso. Tristemente puede llegar al punto, como menciona el hermano Mateo 25:48, que nos diga: apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Sí, me reunía, participaba en la cena, cantaba, incluso predicaba, pero nunca llamé la atención de un hermano que requería que se le encaminara para que él no se perdiera y causé que su perdición fuera parte de mi cuota. Entonces, vemos que ese peso muerto realmente debemos de restaurarlo, ya que sea útil en vez de ser, tristemente, como el término puede decir, un desperdicio. Tenemos que trabajar fuertemente con nuestros hermanos de esa manera. Entonces, ¿qué es disciplina? ¿Qué comprendemos por disciplina? Corrección. Tiene que ver con corrección, pero por ejemplo, aprovechando que tenemos un entrenador acá, cuando los cuando los muchachos del equipo son disciplinados, ¿qué es lo que involucra eso? No, Es que es muy amplio. es muy amplio, ¿verdad? Pero si lo vemos, para mí, si lo vemos desde el punto de vista de la congregación, para mí disciplina sería que cada hermano utilice apropiadamente el talento que Dios le dio, el don que Dios le dio, Okay. y que sea parte funcional del cuerpo de la iglesia. Okay. Entonces, precisamente, tiene un muchacho que se ve que es un prodigio para ser delantero, pero el muchacho juega en la defensa. ¿Qué hace usted con él? ¿Lo castiga para que sea delantero? ¿O lo entrena, le enseña, lo instruye? ¿Ve? Vemos que es un concepto muy amplio. Por ejemplo, consideramos disciplina como un castigo, porque realmente muchas de las escrituras enseñan disciplina tiene que ver con castigo, pero realmente mucho de su peso tiene que ver con esa instrucción, esa enseñanza, ¿verdad? Ya, se le hace saber a esta persona: usted necesita saber más de esto. Puede ser que un hermano sigue viviendo en pecado porque en el tiempo desde que se bautizó nunca se le dijo que eso era un pecado. Ya, tal vez él no conocía y vivía tranquilo con eso, nunca lo mencionó, y mientras estaba allí y seguía reuniéndose, él seguía participando de ello. Pero ¿qué es lo que pasó? La persona que llegó donde él simplemente: usted tiene que bautizarse por el perdón de pecados. Ya se bautizó, excelente, usted es un hermano, siéntese. Pues se le enseñó, se le siguió alimentando. Es ese detalle que necesitamos comprender con respecto a esta disciplina. Pero en primer lugar leamos Timoteo 1, 2 Timoteo 1:7. Segunda Timoteo 2:1-7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, primeramente aplicando a nivel de liderazgo. ¿Dios espera que yo sea cobarde a la hora de enfrentar a un hermano que está en pecado? No, porque Él nos ha dado poder y nos ha dado también ese amor. Nos ha dado de que yo no voy a llegar donde el hermano que está en pecado, si usted es un pecador y se va a condenar. No, yo tengo que ver cómo me acerco con él de una manera amorosa, de una manera que la persona pueda comprender: yo estoy interesado por su salvación, no es simplemente que yo quiero que haga algo porque a mí se me antoja, sino que como le amo, deseo que siga el camino de Dios. Pero el término que estamos viendo en este pasaje con respecto a la disciplina es el de dominio propio. ¿Ya? Suena extraño dominio propio como palabra de disciplina, pero en el griego tiene mucho que ver en eso. Es traducido como dominio propio, primariamente significa amonestación o llamamiento a una mente sana. ¿Qué esperamos de ese hermano que está en pecado? Hermano, comprenda, Dios no quiere que usted haga eso.
Dios no desea que usted siga participando de esa actitud. Por favor, aprenda, arrepiéntase, busque de nuevo el camino de Dios. Le estoy llamando la atención o le estoy amonestando a que busque tener una mente sana, estar en el cabal juicio, estar en su buen juicio, de que sabe esto es lo que hay que hacer. Entonces, vemos que la disciplina, tal como mencionó el hermano José, es un concepto que va mucho más allá de simplemente un castigo. Disciplina, según la Real Academia Española, dice doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. ¿Okay? Una persona que es disciplinada tiene su horario, cuando se levanta, qué hora se empieza, desayuna. La persona, por eso menciona el ejemplo mucho de lo que son los deportes, ¿verdad? Siempre me acuerdo de la nadadora de Costa Rica que ganó una medalla de oro en las Olimpiadas. Estas muchachas se levantaban como a las 3 de la mañana, entrenaban hasta las 6 de la mañana, se bañaban, se iban para su escuela, se iban de su escuela a las 3 de la tarde, se iban para la piscina, 10 de la noche aún estaban en la piscina, iban a su casa. Hay una disciplina, hay un orden. ¿Por qué? Porque es una enseñanza, es una instrucción que se les ha dado. Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a ver a nivel propio nosotros como cristianos. Disciplinar es instruir, enseñar a alguien su profesión, dándole lecciones. Entonces comenzamos a ver que realmente cuando la Biblia nos habla acerca de que hay que disciplinar a un hermano, no es simplemente regañarlo, usted está haciendo mal, pao, como le decimos a los niños, ¿verdad? Es, muchacho, joven, mire, usted tiene que aprender esto. Dios está enseñando esto. Y podemos ver entonces más acerca de cómo podemos acercarnos a un hermano que peca. La disciplina empieza con uno mismo. 1 Corintios 9, 26 al 27, Pablo nos dice que así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, ¿verdad? Volvemos a ver similitudes con respecto al deporte. Las personas que corren es para ganar una carrera, no es que corren simplemente porque quiero correr por ahí. Pero Pablo llega así que sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué significa eso? Antes de que yo me pueda poner al punto de disciplinar a un hermano, yo tengo que estar en disciplina. Yo tengo que estar claro en que la disciplina empieza conmigo. ¿Por qué? Porque recordamos la de la viga y la paja y la viga, ¿verdad? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Antes de sacar la paja de esa persona, tengo que sacarme la viga que tengo. Nos hace saber que cómo yo puedo disciplinar a alguien si yo no estoy en disciplina. Entonces, es esa parte importante de cada uno de nosotros que pongamos en práctica, si yo digo que amo a Jesucristo, debo guardar sus mandamientos, y al hacerlo de esa manera y mantenerme en esa manera, entonces tengo la disponibilidad de ver cuando un hermano está fallando y poder acercarme y hacerle saber por qué no debe de vivir en ese pecado. Hermano, si me permite, ahí siempre en la pantalla se habla, se ve pues, cómo saber cuál es la iglesia correcta, cuál es la iglesia de Dios. Y esa es una de las cosas que la iglesia de Cristo, que es la iglesia de Dios, tiene. O sea, cómo los hermanos van a saber cómo enmarcar su vida en disciplina, y es a través de la palabra. Exactamente. Y aquí se practica el estudio de la palabra. Exactamente, hermano, es precisamente por ese punto. Pero como mencionamos, tristemente hay congregaciones que este tipo de temas no lo tocan porque no quieren conflicto. Quieren que todo el mundo sea paz y amor y que la gente siga viniendo. Pero hay veces que toca tocar este tema. Pero efectivamente, ¿por qué? Porque vamos hacia allá, vamos a ese punto donde la Biblia nos dice que no solamente se trata de decirle, hermano, yo te amo, sino también, hermano, como te amo, necesito hablarte acerca de alguna corrección que hay que hacer. Entonces vamos hacia allá. No conformarnos a lo que este mundo ofrece conlleva disciplina. Romanos 12, 1 al 2 nos dice que nos transformemos, no con respecto al mundo, ya que no estemos, si el mundo hace esto, yo hago esto, no. Si el mundo hace eso, yo me estoy transformando porque soy un ser totalmente aparte de este mundo y debo hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos un detalle, tenemos disciplina preventiva y correctiva, ¿verdad? En primer lugar, debemos ver la necesidad de ayudar a miembros del cuerpo de Cristo a crecer al punto que la disciplina correctiva no sea necesaria. ¿Cómo hacemos eso? Tal como acaba de mencionar el hermano José. ¿Qué debemos de hacer? Estudiar la palabra, conocer la palabra, ver si yo participo en esta actividad, bueno, esa actividad va de acuerdo a lo que Dios quiere que yo haga o va en contra de ello. Pero ¿cómo hago eso? A través del estudio, preveniendo aquello que pueda llegar a ocurrir porque era falta de conocimiento. Recordamos que las escrituras nos dicen que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces,
Nuestra responsabilidad, tanto como miembros, como líderes en la congregación, involucra, debemos de enseñar la palabra de Dios, que todos los hermanos estén claritos lo que Dios espera de nosotros y seguir en ese punto, e incluso enseñar acerca de que si no anda como Dios espera, prepárese porque disciplina va a venir. Ya, tan simple como eso. Si nuestros hermanos no crecen y la disciplina correctiva es necesaria, esta debe llevarse a cabo de acuerdo con la ley de Dios. Esta es la parte que a veces también es importante, porque así como están los que ignoran y no quieren enseñar el tema, están los que incluso enseñan el tema, pero enseñan de que yo pienso que usted debe estar en disciplina porque usted me dijo esto y eso es pecado. Espérese, ¿qué dice la Biblia? ¿Está realmente validando que esa persona efectivamente ha pecado y que tiene que ser disciplinada? Ese es el punto, en base a la ley de Dios, que la idea es prevenir antes de llegar a este tipo de corrección. Entonces, nuevamente citando al hermano Taylor, en las conferencias de Getwell, o una de las revistas de Getwell, escribió lo siguiente: reconocemos la importancia vital de la prevención en los ámbitos de la medicina, la seguridad, la educación, la economía. El hermano José, le detectaron algo a tiempo, se pudo atender a tiempo para prevenir que eso fuese a causar algo peor. Entonces, comprendemos la importancia de la prevención en la medicina. Las personas que tienen sus ahorros comprenden que tal vez en un momento puede que queden sin trabajo o tengan una emergencia y necesitan utilizar ese dinero, así que previenen salvando ese dinero para cualquier emergencia. La seguridad también. Bueno, es que vivo en un lugar que sé que hay bastante delincuencia, ¿qué voy a hacer? Cercar mi casa, poner un sistema de alarma, ya, prevenir para que no me sorprendan en ese ataque. Entonces, desde el punto de vista del mundo, tenemos muy claro el término prevenir. Prevenir una enfermedad y curarla, más sabe prevenir un accidente que vendar la lesión. Es mucho más prudente evitar que nuestros hijos reciban una educación incorrecta. Estados Unidos tiene ese gran problema que ahora enseñan tanto liberalismo que muchos hermanos que han optado, mejor yo le enseño en mi casa. Denme el material, yo le enseño en casa y que él lleve las notas allí. ¿Por qué? Porque se está dando una educación que es incorrecta. Esto es igualmente en el ámbito de la religión. Definitivamente debe haber medidas preventivas en la obra de la iglesia de nuestro Señor. Ya, si vemos que hay un hermano que está comenzando a causar problemas en la congregación por cosas que son personales de él, ni siquiera son doctrinales, ay, dejemos al hermano, que él habla así, pero ¿qué pasa? Hay otro que sí lo escucha y se va pegando allí. Entonces hay que tomar medidas preventivas para ese tipo de casos. Prevenir es disponer con anticipación, prepararse de antemano para algo. Ya, eso es prevención. Antes de que pase algo, yo estoy preparado para evitar que eso pase, y si llega a pasar, tengo las medidas para contrarrestarlo. Con respecto a los religiosos, ayudar a otros a alcanzar madurez espiritual a través de la disciplina, que como estamos viendo es enseñanza y entrenamiento. ¿Por qué estamos reunidos hoy aquí? Porque queremos aprender más de la palabra de Dios. Porque hemos decidido reunirnos entre semana. Hay congregaciones que pueden decir, bueno, la Biblia nada más dice el primer día de la semana, pero la congregación en sí toma una decisión de que, bueno, entre semana, al menos para estudiar nos reunimos y para alentarnos unos a otros. Entonces vemos es importante la disciplina. Segunda Timoteo 3, 16 al 17, es lo que íbamos a hablar justo cuando el hermano José hizo ese comentario que lo íbamos a mencionar más adelante. ¿Qué dice Segunda Timoteo 3, 16 al 17? Toda la escritura es... ¿Y para qué sirve? ¿Es útil para qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya, recordamos ese texto. Debemos estar preparados para toda buena obra, porque no somos cualquier persona que anda por ahí, somos hijos de Dios. Entonces, como tales, debemos comprender que las escrituras, todo lo que vemos en la Biblia, nos sirve para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Algo útil es algo que trae o produce provecho, ¿verdad? Una persona no compra una herramienta que no sirve, a no ser que haya sido engañado por la publicidad, ¿verdad? Pero si uno compra una herramienta es porque sabe, esta herramienta me va a servir para hacer el trabajo que quiero hacer. De la misma manera, la palabra de Dios produce enseñanza, que estamos participando en convicción, porque quienes estudian con nosotros, ese redarguir es lo que es argumentar, esa conversación con esa persona, llega hasta que la persona comprenda, tengo que hacer la voluntad de Dios. Corrección, que es la parte que estamos tratando de ver ahorita, e instrucción. Y esta instrucción es
el que lleva más peso en este caso, ¿verdad? Porque no simplemente decirle a la persona, usted está haciendo algo mal, está haciendo algo mal, vamos a ver qué opciones tenemos para arreglarlo. Esta instrucción empieza en casa, pero hay muchos que en nuestros hogares no son cristianos, hay muchos que en nuestro hogar no se creen en Dios. ¿Y qué ocurre? Estas personas necesitan escuchar el mensaje. Y de ahí que recordamos la gran comisión Mateo 28, 18 al 20, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, de allí que encontramos personas y le enseñamos la palabra de Dios, y cité Marcos 16, 15, pero es similar Mateo 28, 18, que Jesucristo dice que toda autoridad ha sido dada a Él, y de hacer discípulos a todas las naciones. Y de hacer discípulos, la palabra discípulos tiene una gran conexión con disciplina. ¿Ya? Se le está enseñando a esa persona cómo hacer, utilizar o aprender a hacer la doctrina. Entonces, tenemos toda esta disciplina preventiva que nos permite aprender sobre esto. En algunas ocasiones, ya siendo cristianos, debemos ser recordados acerca del camino que debemos seguir, ¿verdad? Porque sí, está bien, enseñamos a alguien cómo llegar a ser cristiano, pero recordamos cuál es el punto importante. Ya se bautizó, ya cumplió, es suficiente ahí que se siente los domingos y haga lo que tenga que hacer. No, necesita aprender más, ¿verdad? Y a veces, con el tiempo, a veces se nos escapa algo. Mateo 7, 13 al 14, ¿de qué habla? Habla de un camino, una puerta. Puerta estrecha. ¿Cuál puerta tenemos que pasar? La estrecha. O la estrecha, ¿verdad? El mundo nos ofrece caminos amplios donde podemos perdernos todo lo que queramos. Pero Dios nos dice, hay un camino estrecho, una puerta estrecha, y tengo que seguir por ese camino. Por más difícil que se vea, debo ser recordado de que debo seguir ese camino. No es cualquier camino, sino es el camino que Dios ha trazado para nosotros. Algunos hermanos, por falta de disciplina, se vuelven tardos para oír y se olvidan de los principios de la palabra de Dios. Con esto lo que estamos diciendo precisamente, este hermano sigue viviendo en pecado, nadie le ha dicho nada, vive en ese mismo pecado, lo continúa practicando, nadie le dice nada. Ya cuando le llega el punto que uno de que, mira, el hermano vive así, quiero hablarle, ya el hermano está como que, me resbala, no quiero saber lo que se me está enseñando, yo siempre he vivido así, así soy feliz, ahora usted me va a decir que eso es malo. Vemos que tristemente hay algunos que se vuelven tardos para oír en ese sentido. La disciplina preventiva es necesaria. El escritor de Hebreos nos da a saber en capítulo 5, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Ya? Hay hermanos aquí que pueden tener 10 años de ser cristianos, pero tal vez un hermano que tiene un par de meses sabe más Biblia que ese hermano que tiene 10 años. ¿Por qué? Porque debiendo ser maestro, simplemente va por ahí, no estudia y no se alimenta de la palabra de Dios. Debemos desear la leche espiritual no adulterada. Pedro nos hace saber sobre eso. ¿Cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios. Ya, el bebé, y hoy no está Leonid con nosotros, pero así mismo necesita de leche para alimentarse, pues también necesita seguir creciendo. Sabemos, Leonid no va a ser un bebé toda su vida, ¿verdad? Entonces tenemos ese tipo de sentido. El crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor es parte de esta disciplina preventiva. Todo esto lo hemos venido haciendo, gracias a Dios, en esta congregación. Continuamos estudiando, continuamos alimentándonos con esta leche espiritual, seguimos creciendo en la gracia y conocimiento. Y agradecemos a todos los hermanos que hacen el esfuerzo de venir a estudiar con nosotros o que ven las grabaciones que hacemos. Nuestro trabajo es estudiar la palabra de Dios, enseñarla y exhortarla. ¿Qué pasa a veces? Bueno, esta persona la traje a la iglesia, escuchó el mensaje, 3 semanas después se bautizó, ya es mi hermano, quédese por ahí. No puede ser así. Y sé que lo he dicho varias veces hoy, pero tristemente ocurre muchas veces. Ya, seguimos exhortando al hermano que siga estudiando, hermano. Cualquier pregunta, busca un pasaje, me dice y estudiamos con usted. Seguimos en ese proceso. ¿Por qué? No se trata solamente de buscar al perdido, sino se trata también de continuar manteniendo al que ya es salvo y está en la iglesia, que es la parte en la que estamos fallando en ese sentido cuando hablamos del momento en que ya se llega a este tipo de disciplina correctiva de la que vamos a hablar brevemente en los próximos minutos. ¿A quién le gusta estar en una prisión? Gracias a Dios no he tenido la experiencia, pero veo películas, veo las cosas que pasan en la prisión, veo el tipo de vida que llevan, el tipo de castigos e incluso la maldad que se vive dentro de esa institución. A nadie le gusta eso, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona ya llega a la prisión, por lo general no es que es un inocente. Eso me recuerda una de mis películas favoritas, que el hombre sí era inocente, ¿verdad? Pero siempre se dice
de que todos somos inocentes en la cárcel, es lo que decían en la película, todos somos inocentes acá, pero sabemos que no, mucho que está preso es porque alguna cosa mala hizo y por lo tanto requería este nivel de corrección para pagar por su error. Entonces comprendemos ese término de disciplina correctiva en este estado, en esta situación. Ahora bien, no estamos hablando que un hermano que peca y sabemos que está pecando lo vamos a llevar a la prisión, lo va a llevar a la policía porque está en pecado. Si su pecado involucra un delito que debe ser bajo la justicia, sí tenemos que hacer eso. Y sabemos de casos de hermanos que han metido presos por, no sé, tantas cosas que pueden ocurrir malas. Han habido hermanos que han tenido que pagar con prisión, a pesar de que es mi hermano, a pesar de que lo quiero tristemente, eso que hizo necesita pagar una condena. La disciplina correctiva se lleva a cabo cuando ya se han agotado las opciones preventivas. ¿Qué es lo que ocurre? Esta acción es nuestro último recurso. Cuando se toma esta disciplina correctiva que vamos a hablar en unos minutos, es porque ya no hay otra cosa más que hacer. Ya se trató del hermano con esta manera, se trató de esta, se trató de la otra cosa, pero el hermano sigue de que él no está mal. Entonces ya es cuando llegamos a este punto que vamos a estar estudiando en unos minutos. Nuestro Señor demanda de nosotros el apartarnos de quienes no andan de acuerdo con su palabra. No es que yo quiero apartarme de ese hermano, es que el Señor me dice que me aparte de él y vamos a ver más adelante por qué. Jesucristo nos dio instrucciones muy claras acerca de quién debe ser puesto en disciplina correctiva. Y es entonces donde vamos a Mateo 18, 15 y 17. ¿Por qué? Porque ya estudiamos eso hace unos meses que hablamos acerca del pecado, ¿se acuerdan? Acerca del hermano que me ofende. Hablamos sobre ello. Si tu hermano peca contra ti, yo no tengo que quedarme esperando a que mi hermano venga y se disculpe porque quizás él no comprende que pecó contra mí. Jesucristo lo dice claramente, soy yo, el que si el hermano me ofendió, soy yo el que va y le reprende, le hace saber, hermano, usted ha pecado contra mí, pero entre él y esa persona solos. ¿Verdad? Eso es lo que es la primera situación. ¿Qué es lo que pasa? Si ese hermano que pecó contra mí no acepta lo que hizo, si no oye, bueno, si oye, has ganado a tu hermano, pero si no oye, entonces me llevo a mis mejores amigos conmigo para decirle al hermano que está en pecado lo que me hizo. Eso es lo que dice Jesucristo. ¿A quiénes dice que llevemos? A uno o dos, ¿ya? Pero son personas que tienen que ser imparciales en ese sentido. Ya, yo no puedo llegar y agarrarlos y me voy con ellos y mira, lo que pasa es que fulanito me hizo esto y esto y esto y esto y esto y por eso es que yo quiero que usted me apoye para que él vea que está mal. Puede ser que tal vez yo malinterpreté. Puede ser que tal vez no fue una ofensa o un pecado del hermano hacia mí. Pero cuando llego allá y hablo con el hermano y los otros hermanos están escuchando testigos, pueden apoyar en el sentido de ver de que, hermano malo, pero realmente ese hermano, eso no es un pecado, hermano. Puede haber sido así, puede ser que yo malinterpreté. Pero puede ser que sí, efectivamente es un pecado, los hermanos le están haciendo saber a ese hermano, usted realmente, hermano, lo que hizo no está bien, no quiere aceptarlo. Está la tercera etapa. ¿Cuál es? Si no los oye, dilo a la iglesia. Entonces cuando se anuncia en la congregación, el hermano tal y tal está viviendo este tipo de pecado, hizo esta situación, y ya fuimos con él, ya fui personalmente con él, fuimos un par de hermanos a hablar con él tampoco, por eso hay que traerlo a la iglesia. ¿Qué se espera en ese momento? Que ese hermano tal vez por vergüenza o por pena, ay hermano, discúlpeme, realmente, pero y si no, entonces viene la disciplina correctiva, que es la que dice, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, es alguien que, aunque está en la iglesia, no está actuando como alguien de la iglesia, no está actuando como un cuerpo de la iglesia, y por lo tanto hay que apartarlo. Son las palabras de Jesucristo, no son las mías. Es lo que estamos leyendo ahí. Nuevamente leamos porque precisamente son 4 pasos que nos está dando Jesucristo allí, y el hermano Taylor los explica de otra manera. Cuando buscamos la resolución de ofensas privadas, hay 4 pasos. La reunión entre el ofendido y el ofensor. Si esa no resulta, el ofendido lleva un par de personas para que sirvan de testigos o de mediadores en esa situación. Si no los escucha, como acabamos de mencionar, se lleva a la iglesia. Y el último paso es el más difícil. Si el ofensor se niega a escuchar a la iglesia, debe ser considerado como gentil y publicano. Esto equivale a una retirada de la hermandad. Y es que hay veces que tenemos ese problema. Sabemos que un hermano está en pecado, sabemos que incluso la congregación y junto con el liderazgo dijeron, este hermano hay que ponerlo aparte. Pues que mi amigo,
Yo no quiero. O sea, siempre parqueamos los viernes, siempre salimos juntos los sábados. Su esposa es amiga de mi esposa y todos los niños, sí, pero ese hermano está en pecado. Y Jesucristo nos está pidiendo, hagamos la parte. Ya, ese es el detalle. Tenemos que ponerlo aparte. Me duele, claro que me duele porque lo quiero. Pero precisamente vamos a ver que el punto tiene que ver que es causar ese arrepentimiento en él. La fraternidad o la hermandad no debe ser negada hasta que se haya cumplido con todas las estipulaciones establecidas. Tenemos que seguir el protocolo que Jesucristo dice. Voy primero, si no me escucha, voy con un par de testigos. Si no escucha al grupo, entonces se lleva a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, es entonces cuando yo puedo decir, hermano, con usted no quiero saber nada. Cuando usted se arrepienta, cuando usted comprende lo que está haciendo, venga. Pero mientras tanto yo no puedo estar cerca suyo porque yo respeto a mi Dios. Pero hay personas que a veces quieren aplicar la última regla, quieren aplicarla desde el principio. Que ese hermano pegó contra mí, no quiero saber de él. Y le voy a decir a todos los hermanos que no se acerquen a él porque él es malo. No es lo que Dios dice. ¿A quiénes disciplinar correctivamente? En primer lugar, a los que causan división y tropiezos. Romanos 16:17, Pablo le hace saber: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Simple y sencillamente, si hay un hermano que se está poniendo la doctrina que se enseña en la congregación, y la doctrina que se enseña en la congregación es sana y es la correcta de la fe, ese hermano hay que ponerlo aparte. ¿Por qué? Hay que aplicarle esa disciplina porque ese hermano está dañando la unidad de la congregación y la congregación no puede tener divisiones. A los que no enseñan sana doctrina. 1 Timoteo 6:3-5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, esos hermanos que vienen a enseñarnos a nosotros cosas que sabemos que la Biblia no enseña, hay que llamarle la atención. ¿Quiere seguir enseñándola? Bueno, hermano, disculpe, pero ahí está la puerta. Si usted no desea ver que realmente está enseñando falsa doctrina, no podemos tenerla aquí con nosotros. Es duro, es fuerte, pero es algo que Dios espera que practiquemos. A los que andan desordenadamente, y hay un texto muy largo, pero vamos a quebrarlo un poquito. En primer lugar, andar desordenadamente es ser insubordinado, no sujetarse a la orden o mando. Nuevamente, aprovechando el hermano José que estuvo en la milicia, si usted no le hacía caso al comandante o al teniente, no me acuerdo qué rol es, ¿qué pasaba? Acción disciplinaria. Entonces, disciplina correctiva, ¿verdad? No quiere escuchar, no se quiere levantar a las 7 de la mañana, hay un castigo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que comprendieran quién está a cargo. Andar desordenadamente conlleva ese concepto. Es como un soldado que no se sujeta a su comandante, teniente o los distintos roles que hay. Es una persona que simplemente yo quiero hacer lo que me da la gana, que verdad. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser ordenados y debemos practicar el orden cuando nos reunimos. Involucra a los entrometidos, o podemos decir algunos holgazanes, ociosos, como se habla de las mujeres en 1 Timoteo 5:13. ¿Por qué? Porque habla que no sean ociosas, y en buen panameño es no sean bochinchosas, no caigan en el chisme, ¿ya? No estén como un parásito echado en la casa, ¿ya? Si un hermano viene y no quiere participar, no quiere ayudar, una cosa es que tenga dificultades para hacer un trabajo, y otra cosa es que simple y sencillamente nada más viene, se sienta y ya pasó. Llega un momento en el que quizás hay que hablar con ese hermano, que hermano, ¿qué ocurre? ¿Cómo le podemos ayudar para que usted también ayude en la obra? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no hace nada, está viendo todo y después se va con fulanita, hermana, usted vio que falsa, y todo lo que pasó por acá, y este otro hizo esto y acá, se vuelven ociosos. Entonces, tristemente, para que dejen de ser ociosos hay que llamar la atención. Y si no quieren dejar de ser ociosos, entonces toca tomar estas medidas. Quien anda desordenadamente no anda en armonía con las enseñanzas de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez ese hermano viene que está echándole los cuentos de toda la semana, en lugar de prestar atención a la clase o la prédica y participar de los elementos de la oración. Aquellos que andan en una conducta inmoral. En 1 Corintios 5 nos habla acerca de que un hombre incluso se metía con la mujer de su papá. O sea, se metía en una relación incestuosa. Ay, yo no sabía eso, hermano. Es lo que hacían saber ellos, de que eso es malo. Eso es común en nuestra área. Yo pensé que se podía hacer. No, Dios lo condena.
Y eso es lo que Pablo les hace saber a ellos en ese sentido. Ante una conducta inmoral, tiene que ponerse aparte, tiene que alejarse, se tiene que aplicar la disciplina correctiva. Y para ir terminando, nos falta bastante, pero para ir terminando, el propósito de apartar es, creo que lo que el hermano José anteriormente preguntó o tratamos, pero estamos esperando para llegar a esta parte. Ya vemos que apartar a una persona no es algo fácil, pero va a llegar a ser necesario en algún momento. Hemos visto que las escrituras nos comandan: pónganlo en aparte, pónganlo en un lado, déjenlo atrás, en ese tipo de sentidos. Pero en primer lugar, voy a leer rápidamente estos pasajes. 1 Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás, suena feo lo que acabamos de leer, sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Pero cuando podemos ver el contexto, lo que estamos viendo es, no es de que, bueno, pudras en el infierno, hermano, ya no quiero saber más de usted. Es al contrario, es, usted quiere vivir en la carne, entonces, hermano, experimente lo que es vivir en la carne. Cuando comprenda que no es bueno, entonces, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor, el hermano llegue a comprender, ellos lo que quieren es mi bienestar. Y realmente vivir en el mundo no es bueno, necesito volver a la familia, a la fe. Romanos 12:10, amados los unos a los otros con amor fraternal. Somos familia, y como familia queremos lo mejor para nuestra familia. Como familia queremos lo mejor para nuestros seres queridos. Ninguno quiere que nuestros hijos vivan en una vida sucia, una vida mala, una vida de pecado. De esa misma manera, como hermanos, ninguno quiere que uno se pierda. Entonces tenemos eso. 1 Pedro 2:17 dice: amad a los hermanos, temed a Dios. Gálatas 6:1 dice: si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois restaurarle con espíritu de mansedumbre. Yo no puedo venir a exponer a un hermano y que miren, porque este hermano lo encontraron con esta mujer en tal lugar, a tal hora, tenemos fotos. Hermanos, más déjenme mostrarle fotos. ¿Estoy mostrando mansedumbre? No. Hermano, encontramos esta falla, se ha dado de estos tipos de situaciones. Bueno, hermano, si usted no quiere reconocer que realmente está habiendo un pecado, hay que ponerlo aparte. Cuesta, pero es necesario. Finalmente, Santiago 5:19-20 dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Es ese detalle. Cuando ponemos a alguien aparte, tiene que ver con ese detalle de que yo no quiero que te pierdas. Pero si tú no quieres hacer lo que la iglesia enseña, si no quieres hacer lo que la palabra de Dios enseña, entonces te toca poner aparte, pero comprende, quiero que vuelvas, quiero restaurarte, quiero que de una manera amorosa puedas volver a hacer las cosas como Dios espera. Entonces, el apartar está diseñado para provocar que el hermano en error se arrepienta. Ya, yo me llevaba también con la hermana Connie, yo me llevaba también con el hermano Jonathan José, con Jackie, teníamos una buena convivencia, pero por mi error ahora yo no puedo compartir con ellos. Y yo veo que ellos se siguen reuniendo y veo lo que ponen en Facebook y la bonita convivencia que tienen. Y aquí estoy yo por querer estar con esta otra mujer. Vemos que en sí, si se pone la disciplina a trabajar como debe trabajar, esa persona va a comenzar a cargar ese arrepentimiento de debería devolver, debería buscar lo bueno. El apartar está diseñado para evitar que la congregación se contagie con tal contaminación. Mencionamos acerca de aquellos que enseñan mala doctrina. ¿Qué es lo que pasa? Mientras más se esté enseñando mala doctrina y más callemos, poco a poco vamos a ver que se va a dar esa división. Y efectivamente eso es lo que ha creado tantas denominaciones. Porque ahora es incluso triste saber que hay algunos grupos que se llaman Iglesia de Cristo, pero enseñan mal sobre el matrimonio. Entonces, ¿cómo saber cuál es buena y cuál es mala? Ni modo, ahora me toca investigar para poder reunirme, y no es tan fácil como decir de que donde veo un rótulo Iglesia de Cristo todo va a estar bien, ¿verdad? Pero es precisamente evitar esa contaminación que hemos de practicar la disciplina. El apartar está diseñado para exhibir la total sumisión a Cristo. Hermano, yo lo quiero mucho, usted es mi gran amigo, pero Cristo está primero. Y la congregación sabe que Cristo está primero. Y mientras usted siga viviendo en ese pecado, tiene que estar aparte. Cuando usted se arrepienta del pecado, bienvenido de vuelta. Total sumisión. El apartar llama a examinarnos unos a otros y tomar las medidas de corrección debidas. Estoy cayendo en este pecado y sé que si algún hermano se llega a dar cuenta, va a haber algún problema, mejor me aparto de él, comienzo a examinarme a mí mismo, no debo de participar en ello, para evitar llegar a este tipo de situación tan difícil.
Tristemente el orgullo, que es uno de los mayores pecados que causa, no me importa lo que ellos digan, pero de eso ya está en ese hermano que está en el pecado. En el caso de nosotros tenemos que hermano, usted sabe que lo queremos, está, cuando quiera vuelva, pero tiene que arrepentirse. Mientras no se arrepienta, las puertas no estarán abiertas, Señor. El apartar tiene por propósito salvar almas de la destrucción eterna y hacer a la iglesia más fuerte en la fe. Entonces, ¿cómo tratar al hermano disciplinado? Y esa es la parte difícil, ¿verdad? Algunos ya hemos conocido casos de que hay un hermano que se tiene en disciplina, un hermano con el que quizás me lleva muy bien, una hermana que era mi gran amiga, pero la iglesia, la congregación ha decidido esa persona está en disciplina y lo ha hecho saber así. En primer lugar, recordamos que sigue siendo nuestro hermano, no es nuestro enemigo. Según Tesalonicenses 3, 14 y 15 nos dice sobre ello. En segundo, le conocemos, pero no debemos compartir siquiera mesa con él. Es lo que 1 Corintios 5, 9 al 11 nos dice, ni siquiera coman con esa persona. O sea, ahora, pero es que es mi esposa. Bueno, te buscaré cómo comer una mesa aparte o algo así, pero la idea es que la disciplina pueda dar resultados. En un matrimonio tiene que dar resultados, ¿verdad? Todavía más rápido que quizás alguien que simplemente conozco por ahí, algún hermano que nada más veo los domingos. Pero el detalle es ese de que lo veo en un restaurante, voy a sentarme con él para participar y hablar y toda esa cosa. Estoy quitándole el valor a la disciplina. No se trata solo de regañar, también es exhortar, poner en mente, hacerle recordar lo importante que el arrepentimiento es. Me lo encuentro en la calle, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Recuérdese su situación, vuelva cuando quiera arrepentirse. Ya. Al ignorarles completamente, dejamos la oportunidad de molestarle. Ya, y va a haber personas que tal vez algunos hermanos piensan de que la disciplina es, acabo de ver hermano José está en disciplina, que no lo veo, sigo por otro lado. No es lo que Dios está esperando, porque al ignorarlo completamente el hermano dice, a esa gente ni le importo, no vuelvo más. Ya, ahora como más razón me quedo aparte, si ya tras que ya me sacaron, que me apartaron, ahora me ignoran, me largo. No se trata de eso. Pero tampoco se trata de seguir siendo los amigos de uña y carne y que parqueamos y que salimos y que vamos al cine. No puede ser así porque no causaría ningún tipo de vergüenza. Esa persona dice que él es hermano en Cristo y toda la cosa, pero me sigue tratando a pesar de que yo ando viendo y que incluso hasta sale conmigo con mi otra mujer. No se le desarrolla esa vergüenza a este hermano. Es allí donde necesitamos de la sabiduría de Dios y de nuestras oraciones para saber cómo lidiar con un hermano disciplinado. ¿Cómo podemos saber cómo lidiar con un hermano disciplinado? No es venir a hermano Retán y preguntarle, decirle la palabra y ver, Dios me enseña esto, cómo lo tratar, y que lo estamos viendo y que sé que algunos están tomando notas de los pasajes que nos ayudan con esto. Hagámosle saber que le amamos, que nos importa su alma y que oramos por él diariamente. Ya. Esa persona debe comprender, aquí la queremos y queremos que vuelva, pero vuelva arrepentido. No vuelva y siga en el mismo pecado. Y si ya se le llamó la atención y ya se le puso en disciplina, comprenda, si se le ha apartado es para que usted recapacite y se arrepiente. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por ejemplo, si uno sabe algo de un hermano y uno no lo dice, uno se vuelve cómplice de ese pecado que el hermano está cometiendo. Ok. Antes de caer en el bochinche, porque acá menciona que si uno sabe algo de alguien y no lo dice, será como que comentarlo con alguien más. La regla que Jesucristo dio, ¿cuál fue la primera de esas reglas? Si hay un hermano que ha pecado contra ti o tienes conocimiento de que esa persona ha pecado, vas con esa persona y hablas con esa persona. Pero si no lo digo, o sea, si yo callo y no lo digo. Ese es el detalle, y si la persona se muere mañana y se condena porque usted no habló con esa persona por estar en pecado. Y yo también estaría en problema. Sí, pero como no estaría viva, tiene oportunidad de arrepentirse. No sé si me logro explicar. El detalle aquí es más por encima de mi alma, es comprender que esa disciplina a ese hermano es para que su alma no se pierda, para que su alma vuelva, ¿verdad? Pero tal como usted lo está mencionando, si ahorita usted está como cómplice, puede ser que si esa persona, cualquiera de los dos que llega a morir en ese momento están en mala situación con Dios, ¿verdad? Porque están cubriendo un pecado. Entonces, ese es el detalle.
La primera parte es, si usted sabe y conoce de alguien que es un hermano en la fe y que está teniendo un problema importante, que es un pecado importante, hablar con esa persona en privado. Y como mencionamos, si no la escucha, busque a dos que sean neutrales. Si no escucha a esos tres, entonces lo trae a la iglesia. Pero ese es el detalle, ¿por qué? Porque es un alma que está en peligro. Mi alma va a estar en peligro por estarlo cubriendo. Pero el detalle está en que esa persona ya está viviendo en ese pecado y si muere en este momento puede que se condene porque se sabe de la situación, incluso alguien más sabe, pues alguien no ha querido hablar. Es por eso que es esa importancia, ese amor que tenemos para con este hermano de que yo no quiero que tú te pierdas, así como yo sé que tú no quieres que yo me pierda. Poder establecer esa relación. ¿Algo más? Sí. ¿Ok? ¿Cómo se convive con una persona, con un hermano en la fe, que no me ha ofendido a mí directamente, pero sí no obedece los mandamientos de Dios? ¿Cómo se puede llevar una relación así, ya sea en una misma casa o fuera? Está buena, se sale un poquito el tema. En primer lugar, si es un cristiano debe saber lo que Dios espera de él. Y si no está viviendo de él, sabe que está viviendo en pecado. Y tiene que comprender y asimilar de que si alguien se acerca a hablarle es para aconsejarle y no para hacerle un daño. Pero esa persona tiene que reconocer que si ya obedeció el Evangelio es porque sabe eso. Y tal vez necesita más estudio. Entonces es una situación que, tal como decimos, si conoce a alguien que pasa por una situación, acérquese porque usted conoce la situación y hágaselo saber. Demostrar que esa persona está enterada y que tal vez ella piensa que está bien o él piensa que está bien. ¿Ya? Acercarse a esa persona para hacerle saber esa situación de modo tal de que tal vez, como mencioné, puede ser que una persona que cuando se convirtió nunca le dijeron eso es malo y para esa persona es algo bueno. Puede ser que lo hace de mala fe y puede decirlo de que de todas maneras, aunque sepa que es malo, quiere seguirlo haciendo. Y ciertamente necesita un llamado de atención en ese sentido. Pero está ese detalle de que yo puede ser que tal vez está haciendo algo malo, pues si nadie se me acerca y me dice que lo estoy haciendo mal, ¿cómo voy a saber que lo estoy haciendo mal? Entonces es ese punto, hablar con la persona para que pueda comprender, he visto que ocurre esto y mi consejo es este, trata de cambiar. Si la persona no lo toma bien, entonces es donde se abre esa puerta para buscar a alguien más que pueda venir a ayudar. Y yo no caería, por ejemplo, en indisponer al hermano o a la hermana, ya sea con el predicador o sea, si yo sé de algo, pero yo no quiero quedar como, no sé, como que ando divulgando la vida de ese hermano o hermana. Recordemos el proceso. ¿Quién la está ofendiendo? Esa persona. O usted sabe que esa persona está ofendiendo a alguien. Y usted sabe que esa persona está haciendo pecado y tras de todo es hermano en Cristo. Usted se acerca y habla con la persona en privado. Y le hace saber la situación. La persona acepta su error o no lo acepta. Entonces el proceso dice, busca 2 o 3 personas neutrales. Pero ¿qué es lo que pasa? No vas a llegar donde, por ejemplo, en mi caso, que soy el predicador acá, hermano Marlon, porque fulanito hizo esto, lo quiero que venga conmigo para que lo regañe y para que lo ponga en disciplina. Ya me está condicionando. Porque tristemente lo que suele ocurrir, ¿qué es lo que pasa con nosotros los predicadores? Una de las partes difíciles del trabajo es ser intermediario, ¿verdad? Su versión, esta otra versión, buscar cuál es la verdad y poner la verdad por encima de lo que sienta mi hermana o mi hermano o la persona que está pasando eso. Pero de ahí que precisamente Jesucristo no tira esa carga en una sola persona, porque dice 1 o 2 más. Entonces, buscar personas sin hacerles saber nada de lo que está ocurriendo, simplemente reunirse con ellos y hablar sobre el tema. Y el tercer punto, entonces, si no quiere escuchar a esas personas, se trae a la iglesia. Y si no quiere escuchar a la iglesia, entonces tristemente toca tomar a cargo el proceso de apartar a esa persona de la congregación. Pero pues, es difícil, no es fácil, nadie quiere pasar por esa experiencia y por eso Jesucristo nos da esas pautas, porque tal vez esa persona, hablando primero con la persona que se siente ofendida, logran limar asperezas y arreglar la situación. Tal vez no se logra arreglar con esa persona, pero otras personas que entran en intermediarios logran arreglar eso. Pero hay que seguir el proceso que Jesucristo dijo.
¿Algo más? ¿Otra más? Y si uno va al predicador y uno le hace ver el problema X que esté pasando y el predicador no hace nada, ahí ¿cómo? ¿Qué se debe hacer? O sea, si el predicador es de los que, porque no se vaya el fulanito, ajá, entonces no voy a tocar este tema y... Volvemos a la escritura. Mateo era 18, 15 al 17. Dice, ve con la persona que ofende. La persona ofendida va con el ofensor. Si no le escucha, lleva un par. Y si no le escucha, llévalo al predicador. Y si el predicador no escucha, Dice eso. Hay que llevarlo a la iglesia, ¿A dónde hay que llevarlo? a la congregación. A esa es la congregación, no es al predicador. Ya. Puede ser que el predicador no escuche, puede ser que, como mencionas, el predicador quiere ignorar toda esa cosa, pero ya es un momento en que hay que anunciarlo a la congregación, que es la parte difícil. Ahora bien, no es de que vas a pararte en medio del sermón de que quiero anunciar que tal persona está haciendo esto. Hay que tener seriedad porque también hay personas que están visitando y necesitan una buena imagen, toda esa cosa. Pero ese es el detalle. Si el predicador quiere ocultarlo, él también tiene que dar cuenta después. Pero el pasaje no dice llévalo al predicador. Tampoco el pasaje dice que lleves al predicador, como puede ser uno de esos, uno o dos que van contigo, pero puede ser cualquier otro hermano, un hermano que conoce, que tenga buena fe, que tenga buen testimonio, que haga las cosas de una manera correcta. No necesariamente debe ser el predicador, pero el punto, como mencionamos, dice llévalo a la iglesia, no al predicador, o peor, como acabas de mencionar, y que eres tú la que viene a hablar con el predicador y que la otra persona ni siquiera sabe que estás hablando conmigo. Ese es el detalle. Vemos exactamente. Jesucristo dio los pasos y nosotros como cristianos seguimos los pasos que dio Jesucristo. ¿Ok? ¿Estamos bien ahora? Ok. Muy bien. Concluyendo, porque se ha extendido la clase, disculpen por ello. Practicar la disciplina no es algo fácil de hacer. Lo acabamos de ver con el ejemplo que se acaba de presentar. Ya, hay muchas cosas de por medio. Es un tema que se ha tornado difícil de entender y enseñar hoy en día porque también mencionamos eso. Hay personas que no quieren que la congregación se rompa o que esta persona se vaya o que se esté hablando por ahí de que estricta que es esa congregación. Es algo difícil de entender y enseñar, pero vemos que Jesucristo nos dio las pautas que debemos de seguir. Si una sola alma es rescatada por practicar la disciplina, ciertamente vale el esfuerzo. ¿Ustedes qué prefieren, hermanos? ¿Ver esta congregación llena de gente hipócrita que vive en pecado? ¿O que todos los que estamos aquí, aunque seamos 3 gatos, estemos claritos en la doctrina y hagamos la voluntad de Dios? Un alma que se salva vale más que todo lo demás. Asegurémonos de obedecer al Señor y no al hombre. Ese quizás es el punto final de acerca de qué hacer cuando un hermano se encuentra en pecado. Si él quiere seguir sus cosas, él está siguiendo los mandamientos del hombre, lo que dicta en él, lo que su corazón le dice. Pero nosotros tenemos que obedecer a Dios por encima de todas las cosas y hacer su voluntad por encima de todas las cosas. Si no hay más preguntas ni comentarios, terminaríamos hoy entonces con esta clase y le vamos a pedir al hermano José que entonces nos dirija en oración.